Bienvenidos. Hoy hablaremos sobre la ocupación militar de Estados Unidos en la República Dominicana entre 1916 y 1924. Un periodo marcado por intervenciones extranjeras, conflictos nacionales y cambios políticos, que dejaron una huella profunda en la historia del país. Para comprender este evento es importante remontarnos a 1823, cuando el presidente de Estados Unidos, James Monroe, proclamó que su país no toleraría la intervención europea en el hemisferio occidental, en lo que se conoció como la doctrina Monroe. Bajo esta nueva filosofía, Estados Unidos intervino en distintos países de América Latina, como Puerto Rico, Panamá. La Convención Dominico-Americana. Uno de los antecedentes claves de la ocupación fue la Convención Dominico-Americana, un acuerdo firmado el 8 de febrero de 1907 durante las presidencias de Ramón Cáceres en República Dominicana y Theodore Roosevelt en Estados Unidos. Este tratado otorgó al gobierno estadounidense el control total de las aduanas dominicanas con el propósito de gestionar y saldar las deudas externas acumuladas por el país debido a una crisis política y económica. Con este acuerdo, Estados Unidos se encargaba de pagar las deudas dominicanas, consolidándolas en un solo acreedor. Estas eran las principales disposiciones del tratado. Las recaudaciones aduaneras dominicanas estarían bajo la supervisión de la Receptoría de Aduanas administrada por Estados Unidos. El 45% de los ingresos aduaneros se entregaría al gobierno dominicano para sus gastos internos. El 50% se destinaría al pago de la deuda externa con los acreedores estadounidenses. El 5% restante financiaría la administración de la Receptoría General de Aduanas. Cabe destacar que un acuerdo similar había sido propuesto en 1905 durante la presidencia de Carlos Morales Languas, pero nunca fue ratificado por el Congreso de Estados Unidos. Aunque la convención pretendía estabilizar las finanzas dominicanas, terminó aumentando la influencia de Estados Unidos sobre el país y sirvió como detonante para la ocupación militar que se avecinaba. Camino a la ocupación militar. En 1911, el asesinato del presidente Ramón Cáceres marcó el inicio de un periodo de inestabilidad política. Varias facciones intentaron tomar el control del gobierno, lo que llevó a una creciente intervención estadounidense. El presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson, quien consideraba que su país tenía una cierta autoridad sobre la República Dominicana, debido al acuerdo de 1907, intentó imponer un presidente títere, pero sus planes fracasaron. El inicio de la Primera Guerra Mundial, en 1914, dio a Estados Unidos la oportunidad de actuar sin grandes repercusiones. En 1915 ocupó a Haití, utilizando el país como base estratégica para lanzar la invasión a República Dominicana. La invasión de 1916. El 15 de mayo de 1916, los marines estadounidenses desembarcaron en Santo Domingo y tras enfrentarse a tropas dominicanas, tomaron el control del país en pocos meses. El 29 de noviembre de ese mismo año, Estados Unidos declaró un gobierno militar en República Dominicana, encabezado por el contraalmirante Harry Shepard. Administración estadounidense, de 1916 a 1924. Durante la ocupación, Estados Unidos implementó una serie de cambios en la política y la economía dominicana. Primero, control total del gobierno. Se disolvió el Congreso Dominicano y se impusieron gobernantes militares estadounidenses. Luego modernizaron la infraestructura. Se construyeron carreteras, puentes y sistemas de agua para facilitar el comercio y la administración. Después reorganizaron las finanzas. Se aseguraron de que los ingresos aduaneros fueran utilizados para pagar la deuda externa. Más adelante crearon la Guardia Nacional Dominicana. Se estableció una nueva fuerza militar para garantizar el orden, pero bajo mando estadounidense. Por último, implementaron medidas para reprimir la resistencia. Se impusieron leyes de censura y control militar.
reprimiendo cualquier oposición. Impacto de la ocupación. Aportes positivos. Construcción y modernización de infraestructura, carreteras, puentes y redes de comunicación. Inversiones económicas en sectores como el azúcar, el tabaco y el cacao. Introducción de tecnologías que mejoraron la producción y exportación de bienes. Consecuencias negativas. Pérdida de soberanía. El gobierno militar estadounidense eliminó la autonomía dominicana. Represión y censura. Se suprimieron libertades y se censuró la prensa para evitar críticas al gobierno de ocupación. Abuso de la fuerza. Se registraron arrestos arbitrarios, violencia contra la población civil y represión en zonas rurales. Explotación económica. Aunque se reorganizaron las finanzas, el sistema favorecía los intereses de Estados Unidos, asegurando que las recaudaciones aduaneras priorizaran el pago de la deuda. Resistencia a la ocupación. Desde el inicio de la ocupación surgió una fuerte oposición liderada por grupos nacionalistas. Uno de los principales movimientos de resistencia fue el de los gavilleros, guerrilleros dominicanos que usaban tácticas de emboscadas y guerra irregular para hostigar a las tropas estadounidenses. Los gavilleros contaban con el apoyo de comunidades rurales que les brindaban refugio, alimento e información. Entre sus líderes más destacados estuvieron Vicente Evangelista, Ramón Natera, Charlemagne Peralte, Benito Monción y Pedro Pablo de Rosario. A pesar de su valentía, los gavilleros no lograron derrotar militarmente a las fuerzas estadounidenses, pero su resistencia, junto con otros factores, influyó en la decisión de Estados Unidos de retirarse. El retiro de las tropas, de 1922 a 1924. La retirada de los Estados Unidos no fue producto de una victoria militar dominicana, sino de varios factores combinados. Resistencia de los gavilleros. Sus ataques constantes dificultaron el control total de territorio. Críticas en Estados Unidos. La ocupación comenzó a ser vista como costosa e innecesaria por la opinión pública y algunos políticos. Movilización política dominicana. Líderes locales promovieron la resistencia pacífica y exigieron la retirada de las tropas. Cambio de política en Estados Unidos. Con la llegada de Warren Harding a la presidencia en 1921, se adoptó la política del buen vecino, que favorecía la no intervención militar en América Latina. En 1922 se firmó el Plan Hughes-Peinado, un acuerdo que estableció el proceso de desocupación y la transición del poder a un gobierno dominicano. Finalmente, el 12 de julio de 1924, las tropas estadounidenses se retiraron por completo, restaurando la soberanía del país. El nuevo presidente dominicano, Horacio Vázquez, asumió el poder e implementó políticas de estabilidad económica y democrática. En conclusión, la ocupación militar de Estados Unidos en la República Dominicana dejó una marca indeleble en la historia del país. Aunque trajo avances en infraestructura y economía, también significó la pérdida de soberanía, represión y explotación económica. Sin embargo, la resistencia dominicana y los cambios en la política internacional forzaron la retirada de las tropas estadounidenses, permitiendo al país recuperar su independencia y dar paso a una nueva etapa de su historia.